Mi abuelo los escuchó clarito. Dijo que no eran más fuertes ni más débiles que antes. Eran los mismos. No tenían palabras, no tenían insultos, no tenían nombres. Era una queja larga, una voz de mujer que salía de una casa donde ya todos sabían, no había nadie. Muy buenas noches, comunidad. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de este octubre de relatos, esta vez con un tema que es pesado, denso, sobre todo en estos días, en este mes, cuando el mundo de lo espiritual, de lo paranormal, se entrelaza con el nuestro. Es un mes de tener mucho cuidado, incluso con lo que parezca el más inocente de los juegos, o pueden terminar como los protagonistas de nuestras siguientes historias. Sin más, es momento de pasar a los relatos de hoy. Tienes una última oportunidad para dejar de escuchar, sobre todo si este es un tema sensible para ti o con el que hayas tenido previamente algún tipo de experiencia. Estos temas hay que tratarlos y escucharlos con mucho cuidado. Es momento de comenzar. Estás escuchando Relatos de la Noche. Cuando mi tía murió, me tocó ayudar a limpiar su casa. No era la más cercana de la familia. Era una prima de mi mamá sin hermanos, pero vivíamos en el mismo estado y a veces la visitábamos en su cumpleaños o en el día de Navidad. Siempre me pareció una mujer seria, demasiado reservada. Siempre me pregunté por qué nunca se casó ni formó una familia. El día que fuimos a limpiar, la casa estaba ya casi vacía. Ella tenía pocas cosas, pero todas bien guardadas, ordenadas. Muebles antiguos, frascos con etiquetas escritas a mano, retratos de gente que nadie reconocía. Muchos. Yo me puse a revisar los cajones del tocador que estaban en su recámara. Eran cajones pesados de madera, y en uno de ellos noté que en el fondo sonaba como hueco. Lo levanté con cuidado y encontré un compartimiento escondido. Ahí dentro había algo cubierto con un trapo de terciopelo rojo y amarrado con una cinta de cuero. En la cinta, grabado, estaba mi nombre completo. Por un momento me quedé mirándolo sin saber qué pensar. Nunca fui su sobrino favorito, ni mucho menos, ni siquiera el más cercano. De hecho, apenas hablábamos, pero me pareció bonito que me hubiera dejado algo. Quizás era de valor, así que debo confesar que lo guardé sin decir nada y me lo llevé a la casa. No quería que también pasara por la revisión y la repartición que estaba organizando mi familia. Esa noche al llegar a casa saqué mi herencia, como la pensaba, y lo tomé de mi mochila, donde lo había escondido. Tenía mucha curiosidad. Desaté la cinta, quité el trapo y lo abrí. Era un espejo, un espejito hermoso antiguo, con el marco dorado y un grabado en relieve que parecían ramas entrelazadas. Un espejo como los que las mujeres traen en la bolsa para maquillarse. No tenía nada raro salvo porque no me vi reflejado de inmediato. Había algo opaco en él. Sentí que tardó apenas un instante, pero lo noté. Pensé que era mi imaginación o la luz tenue de mi cuarto. Lo dejé sobre el buró y apagué la luz. Pero al poco rato escuché un ruido, muy leve, desde dentro del baño. Alguien tocando un vidrio, la ventana o el espejo, pero un vidrio. Me levanté, encendí la luz, revisé el baño. Nada. Pero de verdad creí haberlo escuchado. Pasaron los días y me olvidé del asunto, hasta que empecé a notar algo que no me dejaba tranquilo. Cuando me veía al espejo del baño con la luz apagada o con la puerta entreabierta, sentía que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. No sé si tiene sentido lo que digo. Era solo un instante de diferencia, pero suficiente para que me hiciera sentir muy incómodo. Pensé en grabarlo con el celular, pero no quería ver lo que podría salir. Después empecé a despertarme por las noches, pero no por los toques, sino por una voz.
una voz de mujer que salía del baño, pero en cuanto despertaba por completo dejaba de escucharla, como si solo pudiera percibirla dormido o a medio despertar. Así que una mañana le conté a mi mamá. Ella me escuchó en silencio sin interrumpirme, y cuando terminé no se rió, no se burló, ni siquiera dudó de mí. Lo primero que me dijo fue: tráelo por favor, pero bien cubierto. Fui por el espejo. Ella lo tomó sin mirarlo demasiado. Lo envolvió otra vez con el trapo rojo, le amarró la misma cinta de cuero y me pidió que la acompañara. Manejamos hasta la casa de mi tía. La puerta todavía tenía el listón negro del velorio. Entramos sin decir palabra, cruzamos el patio y llegamos hasta el fondo, donde había una higuera enorme. Con una pala vieja mi mamá cavó unos centímetros y colocó el espejo ahí adentro. Luego lo cubrió con tierra. Puso una piedra encima y dijo en voz baja: son cosas de tu tía. No sé qué era, pero no era nada bueno. Y ojalá que se quede enterrado ahí. Yo no pregunté nada más. Me quedé callado todo el camino de regreso y hasta ahora no pregunto nunca nada al respecto. Esa misma noche ya dormí tranquilo por primera vez en días, pero desde entonces, siempre antes de dormir, aunque sea unos segundos, pienso en ese espejo, en si de verdad lo enterramos lo suficientemente profundo, en si alguien más algún día llega a encontrarlo, desenvolverlo, terminar lo que alguien empezó, lo que sea que se suponía que tenía que pasar. La casa aún no se vende. No sé si eso es bueno o malo, pero me mantiene con la incertidumbre. Mi mamá siempre dice que hay cosas que no deben tocarse, aunque uno no crea en ellas, que algunas personas, como mi tía, se meten con asuntos, por llamarle de alguna manera, que no entienden por completo, y que muchas veces los demás terminamos pagando las consecuencias. La primera vez que mi abuelo me contó lo que ahora estoy a punto de compartirles fue en la sala de su casa, con una taza de café que se le enfriaba en la mano. Recuerdo muy bien esas tardes calladas cuando se alcanzaba a escuchar el ruido del mar. Mi abuelo había vivido de joven en otro pueblo costero, muy parecido al nuestro, de hecho. No voy a decir el nombre, no porque no quiera que la gente del lugar se avergüence. Ellos han vivido con estos relatos toda la vida. Simplemente siento que no le añade nada a la historia. Era un lugar de esos donde las casas están alejadas unas de las otras, donde la brisa siempre huele a sal y se mezcla con el olor a gasolina de los pequeños botes que salen todos los días a pescar. Un pueblo donde todos creen saber todo de los demás, pero de verdad nadie se mete en nada. Allá, cada quien con lo suyo, decía mi abuelo. Y cuando decían lo suyo se referían a todo, a los pleitos, a los amores, a las deudas, a las vergüenzas, y también esas cosas en las que ahora pensaríamos que hay una obligación de intervenir. En ese pueblo vivía un hombre al que no le gustaba que nadie se acercara a su casa. Nadie sabía de dónde venía. Un día apareció con su mujer, su esposa, y se sentaron en una casita al final de una calle de tierra que desembocaba en la playa. Vivieron por 12 años ahí. La casa era pobre, con paredes de madera y un techito de lámina. A la gente le daba por decir que era una casa triste, no porque estuviera abandonada, sino porque de veras tenía una tristeza pegada. No sé cómo explicarlo sin que suene exageración, pero mi abuelo lo decía así. ¿Has visto cómo hay casas que te invitan a sentarte afuera, a visitarlas? También hay otras que te piden que pases de largo. Esta era de las segundas. Cuando pasaba cerca, en lo único en que pensabas era en alejarte de ahí. A la esposa se le veía muy poco. Al principio salía a tender ropa, la ropa negra de los dos. Se quedaba mirando un rato hacia el mar y se metía. Pero después ya casi no salía. Y luego, alguien dijo que la habían visto en una silla de ruedas dentro del patio, bajo una sombra que el hombre le había hecho con lonas viejas. Parecía que tenía una enfermedad en la piel. Su esposo siempre la cubría del sol directo. A veces hasta le ponía una tela en la cara y en las manos. Se veía desde lejos que la señora cada vez estaba más mal.
Uno sabe cuando alguien se va a morir, y ella llevaba muriéndose ya mucho tiempo. Alguna enfermedad grave debía tener. El señor tenía fama de gruñón. Si pasaba cerca de su casa y se te ocurría voltear hacia adentro, te veía directamente. Cruzaba los brazos o hacía su trabajo más lento, pero sin quitarte el ojo de encima. No más como para que entendieras. Nadie quería un pleito con un vecino así, y como en ese lugar cada quien cuida su lugarcito, su corral, sus redes, sus animales, el asunto quedó en que no había que acercarse y ya. No por miedo, sino por respeto, decían los viejos. Aunque la verdad, lo que había era miedo. Mucho miedo que no entendían por qué. Por esos días fue que empezaron los gritos. No eran gritos de pleito, de pelea, de esos que traen insultos y portazos y platos rotos. Eran gritos de mujer, largos, como de alguien que se quejaba de dolor. La primera vez que los oyeron fue una noche de mucho, mucho calor. Mi abuelo y otros muchachos estaban sentados en la playa cuando el sonido llegó por encima del mar. Esa primera noche no todos aceptaron haber escuchado. Según algunos, no habían oído nada, pero nadie se acercó a la casa del viejo. Todos se fueron por el camino largo para regresar al pueblo. Después se volvió costumbre. Pasaban unos días, a veces semanas, y en la madrugada, cuando el ruido del pueblo se apagaba por completo, volvían los gritos. Un vecino que vivía en una de las casas más cercanas a la del viejo juraba que escuchaba como una mujer decía «ya», como pidiendo que algo acabara. Otro decía que no, que eso era un invento, que lo que se escuchaba era nada más una queja, una especie de «ay». Y así cada quien con su versión se iba a dormir, y al día siguiente a pescar, a arreglar redes, a la escuela, a lo que tocara. Pero nadie cruzaba ya por enfrente de esa casa. Empezaron los rumores, que el hombre no dejaba salir a la esposa, que no la quería llevar al médico porque temía que él y su casa se quedaran sin la poca ayuda que les daban, que en las tardes la sacaba un ratito para que le diera el aire, que por eso se veía la silla, que se la pasaba reclamándole a Dios y a los santos por lo que les había pasado. Otros juraban que todo era mentira, que la mujer estaba bien, que lo que se escuchaba eran las rachas del viento que traía el mar. Entre la gente pobre se aprende a no complicarse lo que ya de por sí es complicado, y la regla de ese pueblo, como en muchos, era simple. Si la casa no es tuya, no te metas. Nadie toca, nadie pregunta. Así pasaron meses. Mi abuelo consiguió trabajo ayudando a un señor que salía a pescar de madrugada. A mediodía, cuando el sol quemaba más, se echaba una siesta corta y después iba a comprar tortillas. El rumor ya casi se perdía. La gente que los llegaba a escuchar ya había aprendido a ignorarlo. Algunos se cambiaron de ruta para nunca pasar frente a la casa, pero otros, por morbo, empezaron a hacerlo más, nomás a ver qué veían. Una mañana, el señor de esa casa se desmayó. Fue en el mercado. Lo vieron tambalearse de pronto, decir algo que nadie alcanzó a escuchar y se cayó. Lo cargaron hasta llevarlo a una sombra. Una señora le echó agua en la frente. Un hombre le quiso abrir la boca con una cuchara como si fueran convulsiones, aunque no lo eran. «Hay que avisarle a su esposa», dijo alguna señora chismosa, casi como si por fin tuvieran un pretexto para ir a verla. Mi abuelo fue con esa señora y con otro señor del mercado. Caminaron rápido por las calles de tierra hasta llegar. Tocaron a la puerta de lámina que daba a la calle, antes del patio. «Buenas», gritó la señora desde afuera. «Oiga, se desmayó su esposo», continuó. Mi abuelo también le gritó, pero nadie contestó. Entraron. El patio olía a humedad. Abajo de la techumbre de lona vieron la silla de ruedas. Le daba el sol, pero la señora estaba cubierta de los pies a la cabeza. «Señora», dijo mi abuelo, y dio un paso hacia ella. Pero tampoco respondió. «Señora, su esposo se sintió mal», insistió la chismosa y con las puntas de los dedos tomó la orilla de la manta. La jaló. Mi abuelo nunca contaba detalles que no hicieran falta.
pero aquí sí se detenía. Le dijo que lo primero que vieron fueron las manos, porque así estaba acomodada, con las manos sobre el regazo y que parecían de madera. No eran huesos pelones, no era eso, aclaraba. Era el hueso pegado, pero aún cubierto de piel. Yo no sabía en ese entonces lo que era una momia, pero eso era un cuerpo momificado. Después vieron la cara. Tenía como pegada en la boca una especie de tela que antes tal vez había sido un pañuelo. No olía fuerte, no olía a muerto reciente. Olía como a una casa encerrada, a tierra, a trapo viejo. Mi abuelo decía que parecía que tenía años así. Salieron despacio de ahí, como si temieran que con un paso brusco fueran a deshacer aquel cuerpo. No hicieron escándalo. Llegaron al mercado. El hombre, que ya había reaccionado, seguía pálido. Lo subieron a la camioneta de un vecino que tenía permiso para sacar gente a la carretera, rumbo a la capital. No era una ambulancia, no había, pero así la usaban. Mi abuelo dijo que el hombre no hizo preguntas, nada más se dejó llevar, sin saber a dónde, como alguien que por fin se cansó, o como si quisiera escapar del pueblo. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, eso dijeron después. La casa quedó sola. La noticia, si se puede llamar noticia, corrió bajito, sin gritos, entre los puestos de pescado, en los patios, en la fila de la panadería. La señora estaba muerta. Ya tenía años así. ¿Y entonces quién gritaba? Esa pregunta nadie la contestó. Los primeros días con la casa vacía, en el pueblo pusieron atención a la noche. Era natural, había una curiosidad fuerte, la expectativa, las ganas de que los gritos pararan. Y la casa durante 2 noches estuvo en silencio, pero luego volvieron. Mi abuelo los escuchó clarito. Dijo que no eran más fuertes ni más débiles que antes. Eran los mismos. No tenían palabras, no tenían insultos, no tenían nombres. Era una queja larga, una voz de mujer que salía de una casa donde ya todos sabían, no había nadie. Hubo quienes dijeron que era un gato más bien, o que era el viento, o que era una broma de muchachos. Hubo quienes de plano recogieron sus cosas y se mudaron con parientes por unas semanas, al menos las 2 familias que vivían más cerca de ahí. Y en una de esas noches, el padrino de mi abuelo, un hombre de carácter fuerte, fue el que se animó a ir y revisar, a abrir la casa, a ver qué es lo que seguía generando aquel grito cada noche. Cuando la policía había ido por el cuerpo, lo único que dijeron es que la mujer había muerto de vieja y que la única falta que había cometido el hombre era estar demasiado loco como para nunca haberlo reportado. Eso fue lo único. Pero el padrino de mi abuelo quería ver. Andaba con un par de amigos cuando en una borrachera decidieron abrir las puertas, entrar en la casa, ver si quedaba alguien ahí que gritara noche tras noche. Pero lo único que encontraron fueron símbolos en el piso, en las paredes, con sal y sangre respectivamente. Esa pequeña casa estaba repleta de figuras de ángeles y del diablo. La historia corrió. Llegó la iglesia. El padre dijo que si querían él podía bendecir la casa. Desde afuera se organizó una tarde. Fueron nomás unas cuantas personas. Mi abuelo estuvo lejos, a una de esas distancias donde oyes pero no te sientes parte. El padre rezó. Hizo una cruz con agua bendita sobre la puerta. Alguien dejó una veladora, pero todos regresaron a sus cosas. Y esa noche los gritos volvieron. 1, 2, 3 veces, más fuertes que nunca. Esta vez no se quedaron en las casas vecinas, en las calles aledañas. Esa noche los gritos llenaron todo el pueblo. Y pasó el tiempo. A los meses, por alguna razón, alguien del municipio cerró la puerta con un candado nuevo. Pusieron bandas como de escena de crimen para que nadie entrara. Al principio nadie supo por qué. Mi abuelo no era un hombre de creencias raras. Creía en Dios, sí, como casi todos, pero también creía en lo que veía con los ojos. Por eso, cuando me lo contaba, insistía en dejar las cosas como son, y en que en esa inocencia no creía que era un fantasma, tampoco que la mujer regresara todas las noches.
No creía que aquel hombre era un monstruo. Lo que creía él era que, por el motivo que haya sido, aquel señor se quedó con el cuerpo de su esposa años y que, por las noches, en ese pueblo, lo que se escuchaba eran gritos como una memoria atrapada, un recuerdo que no podía encontrar una salida. Pero esa creencia no le duró para siempre, porque el señor, el esposo, eventualmente habló. Porque ese hombre al que consideraron muchos un monstruo, le contó a alguien una verdad, pidiendo que no la esparcieran por el pueblo. Mi abuelo no sabe si fue en el hospital psiquiátrico, donde recibió alguna vez la visita de alguien del pueblo, o si fue en el camino a él, cuando se desahogó con el hombre que lo llevaba a atenderse. Lo que dijo el señor es que él simplemente seguía las instrucciones de la mujer, pero dejó claro que no era su esposa, que ella se lo había robado de un pueblo, del que ya no recordaba nada, donde él tenía esposa e hijas. Dijo que estaba atrapado, que ella le contó que iba a morir, pero lo iba a usar a él, que tenía que seguir las instrucciones cuando ella ya no estuviera, preservar su cuerpo, cuidarlo, no dejar que nadie se acercara. Tenía que cuidar ese cadáver por 7 años para que ella pudiera volver. Tenía que seguir los rituales al pie de la letra para que todo saliera bien, para que volviera. Pero no lo soportó. Quizás no lo soportó su cuerpo, que colapsó aquel día en el mercado. Por eso dicen que el candado lo pusieron para que nadie entrara, para que nadie intentara terminar aquel ritual, traerla de vuelta. Que los quejidos eran de la mujer, exigiéndole que finalmente llevara a cabo el ritual que le permitiría regresar, y que su alma maligna se quedó atrapada en esa casa, donde se siguió escuchando por mucho, mucho tiempo, incluso ya que mi abuelo estaba grande, cuando se fue del pueblo. Siempre se ponía triste al contar esto, sobre todo porque pensaba en el destino de aquel hombre, si es que decía la verdad, en la familia que nunca volvió a saber de él, y en lo que todo un pueblo pensaba, odiándolo, creyendo lo peor. Espero que estén aún escuchando este episodio de un tema que, como les dije en la introducción, tiene que tomarse con mucha precaución. Si ustedes han tenido alguna experiencia con esto, déjenla en un comentario. Aunque no se atrevan a contarla toda, nos gustaría saber qué tantos de ustedes han sentido en algún momento que han estado al menos cerca de un ritual o de alguien que lo practica. Les agradezco muchísimo si ya están suscritos y son parte de esta comunidad, y si no, este es el momento. Únanse a la mejor comunidad de todo internet. Vayan a unirse también a nuestro grupo de Facebook, donde tenemos a una comunidad sumamente noble que comparte historias con toda la confianza del mundo, que nunca se insulta y que es realmente una familia. En la descripción de este episodio les voy a dejar todos los enlaces necesarios para que nos sigan en todas partes, para que nos compartan cómo escuchan Relatos de la Noche. Y es muy importante algo que les tengo que decir: la única cuenta oficial de Instagram o de TikTok es RDLN Oficial, sin punto, sin 2 S, nada. Solamente RDLN Oficial, porque cada vez hay más páginas piratas que no vamos a mencionar por nombre, pero que se roban nuestro trabajo y sobre todo se roban sus historias. Y hay algunas en TikTok que hasta les piden dinero. Recuerden, nosotros jamás les vamos a pedir una suscripción o una donación a través de TikTok o de Instagram o esas cosas. Por favor, no vayan a caer. Pero ahora vamos con una historia más, que aún quedan relatos esta noche. Hola Uriel, no sé si llegas a leer esto, pero ojalá que sí. Necesito contarte algo que me pasó hace algunos años, a mí y a mi hermano. Algo que cambió por completo la forma en que veo las cosas y que para mí fue la prueba de que lo sobrenatural sí existe. Prefiero mantenerme en el anonimato, porque esto solo lo sabe mi familia. Cuando lo menciono con otras personas siempre me refiero a esto como
mi accidente en el juego mecánico. Pero nunca cuento lo demás. Hoy quiero hacerlo aquí, porque siento que este es el lugar donde debe estar. En aquel tiempo tenía 10 años. Mi hermano Víctor tenía 12. Ambos éramos monaguillos en la iglesia del pueblo. Mis abuelos eran muy religiosos. Mi abuelo el sacristán, mi abuela la encargada de preparar las misas. En ese tiempo faltaban 2 días para la fiesta del templo. Ya estaban montando los juegos mecánicos, los puestos de comida, los brincolines, y entre todo eso había un juego que se llamaba el canguro. Era uno de esos que giran y brincan, con carritos largos y una música muy fuerte. Mi abuelita me llamó ese día para que le llevaran las cosas al templo, y cuando pasé por el atrio vi a mi hermano y a otros niños jugando sobre un tapanco. Me acerqué a ver y les pregunté qué estaban haciendo. Uno de ellos respondió: «Estamos jugando Pinky Pinky». Me explicaron que era algo como Charlie Charlie, pero con una moneda. Águila significaba sí, sello, no. Yo les pedí jugar. Mi hermano me dijo que no, que era muy miedosa, que luego me iba a asustar, pero uno de los niños insistió en dejarme. «Si se asusta es su problema», dijo. Así que me hicieron espacio. Para empezar tenía que preguntar: «Pinky Pinky, ¿puedo entrar a tu juego?» y lanzar la moneda. Cayó en águila. Eso significaba sí. Todos se quedaron callados viéndome raro. Uno de los niños dijo que era la primera vez que alguien entraba a la primera. Yo solo me reí pensando que era suerte. Seguimos jugando un rato hasta que se me ocurrió preguntar algo que hasta hoy no sé por qué hice. Pregunté: «Pinky Pinky, ¿voy a tener un accidente pronto?» La moneda cayó en águila. Sí. Pregunté si sería en un brincolín. Cayó sello. No. Pregunté si sería en un juego mecánico. Respondió que sí. Y luego con mucho miedo pregunté: ¿me voy a morir? La moneda cayó en sello. No. ¿Será un accidente grave para ir al hospital? Volví a preguntar. La moneda cayó en águila. Sí. Nos quedamos helados, todos. Decidimos cerrar el juego como se debía, preguntando si Pinky Pinky nos dejaba salir. A todos los dejó salir a la primera, menos a mí. Pregunté 1, 2, 5 veces y siempre caí en sello. No, no, no. Asustados decidimos enterrar la moneda en el atrio del templo. Pensamos que al ser tierra bendita no pasaría nada, y cada quien se fue a su casa. A los días lo había olvidado por completo, hasta que llegó la fiesta. Estaba emocionada. Mi mamá nos iba a comprar pizza, elotes, juguetes, y nos dejaría subir a un juego. Yo quería el canguro. Mi hermano y yo fuimos directo ahí. Nos amarraron con unas cadenas por la cintura, bajaron el seguro y empezó la música. El juego giraba rápido, subía y bajaba. Todo iba bien hasta que vi que el señor que lo manejaba perdía el control. La palanca se le soltó. El juego empezó a girar más rápido. Las cadenas se rompieron. Escuché a mi hermano gritar: «¡Agárrate! ¡Las cadenas se reventaron!». Él alcanzó a atorar el pie en el asiento. Yo solo pude aferrarme con las manos. Cerré los ojos y sentí un golpe muy fuerte y después todo se volvió negro. No fue como caer, fue como flotar. Caía despacio en un vacío oscuro. Y entonces escuché una risa que se burlaba de mí. Primero una, luego eran varias, hasta que eran muchas voces riendo todas a la vez. Vi algo, una figura alta, con cuerpo de persona y cabeza de cabra. Parecía sonreír. No tenía ojos, solo veía los huecos. No supe si fue un sueño, si estaba inconsciente o si de verdad lo vi, pero lo recuerdo con una claridad que no puedo explicarles. Después sentí otro golpe. Desperté. El juego se había detenido. Un señor me jaló para sacarme y yo no podía moverme. Tenía sangre en la boca, una herida profunda en la pierna.
Me entregaron a mi mamá y me llevó hasta un puesto para sentarme mientras pedían ayuda, pero las ambulancias nunca llegaron. El hijo del dueño del juego nos llevó en su camioneta hasta el hospital. Recuerdo que tenía mucho sueño pesado. Mi hermano me movía y me decía: no te duermas, hermanita, ya casi llegamos, no te vayas a dormir. Pero todavía escuchaba la risa, todavía podía escucharla, como si fueran con nosotros. En el hospital me subieron a una camilla y se desvaneció todo. Desperté cuando me estaban cosiendo la herida enorme en mi pierna. Hasta hoy tengo la cicatriz. Nunca volví a ver a esa cosa, pero la risa nunca se me olvidó. Tiempo después, mi hermano me contó algo que me asustó todavía más. Esa noche, él también escuchó la risa. Él también vio a esa figura. Lo más extraño es que yo nunca le conté lo que había visto. No lo supo hasta 3 años después, cuando por fin pude hablar del accidente. Desde entonces he tenido otras experiencias, pero ninguna tan fuerte como esa. Sigo creyendo que lo que sea que era Pinky Pinky todavía sigue ahí. Hace poco alguien durmió en mi cuarto y me dijo que tuvo una parálisis del sueño, que no podía hablar ni moverse, pero que al voltear vio una sombra negra parada junto a mi cama. No podía verle la cara, pero sabía que nos estaba mirando. Eso fue hace apenas 2 meses, y creo que ahí entendí que, aunque lo enterramos en tierra bendita, ese portal que abrimos cuando éramos niños nunca se cerró del todo.